Bendiciones mis amados hermanos y amigos, una vez más por aquí agradecidos con Dios por su amor, por su misericordia, porque nos permite tener este tiempo de intimidad con Él, este tiempo de poder compartir su palabra y este estudio bíblico. Hoy estoy agradecido con Dios porque en su infinita misericordia me permite estar con ustedes en esta noche. Le doy gracias a Dios porque hoy podemos hablar de un tema más, meditar en un tema más. Y pues, ¿qué más decir que el Dios de las alturas esté con cada uno de ustedes, con esta congregación? Porque el deseo de nosotros es que podamos seguir creciendo en la fe, que podamos entender la misericordia de Dios, esa misericordia que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Así que pues vamos a orar en esta noche, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos ilumine, que nos muestre pues ese deseo que tiene para nosotros en esta noche. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias Señor porque tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro escudo. Hoy podemos decir que nuestro corazón confía en ti Señor y hemos recibido ayuda de ti Señor. Por eso, Padre, gracias que a pesar de este tiempo, a pesar de estas circunstancias, a pesar de todo lo que está pasando, Señor, tú sigues siendo bueno para con nosotros, Señor. Hoy te pido que en tu misericordia, en tu bondad, Señor, seas tú hablándole a cada una de las personas que se conectarán en esta noche, Señor. Hoy te pido que en tu misericordia, en tu bondad, seas tú, amado Padre Celestial, ayudándonos a entender, a comprender cuáles son tus designios, cuán inescrutables son tus obras, Señor, porque en muchos de los casos no las podemos entender. Pero tú eres bueno, Señor, y tú quieres lo mejor para nosotros. Por eso, Padre, estamos convencidos en esta noche que tú estás en medio de nosotros. Estamos convencidos, Señor, que tú a través de tu Santo Espíritu nos hablarás. Y por eso, Padre, mil y mil gracias, Señor. Mil y mil gracias. Y como decía al principio, Señor, que ese Dios de paz, ese Dios de las alturas, esté con cada hermano de esta congregación de Ibac el Jazmí. Pero al mismo tiempo que esté con cada uno de ustedes, mi amado hermano, mi amado amigo. El deseo de mi corazón es que podamos crecer en este propósito que Dios tiene. Y por eso te damos gracias a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi amado hermano, le saludo. Gracias por cumplir esta cita. Gracias porque la cita no es con el pastor de la iglesia. La cita es con Dios. La cita es esa cita que Dios ya había apartado para ti y para mí, para poder comprender lo que Él tiene para nosotros. El miércoles pasado estuvimos hablando del perdón, ¿sí? Y fue un tema bien particular. Hoy quiero seguir un tema que tiene que ver que es con la conciencia y la conciencia limpia. Entonces vamos a empezar nuestro material en esta noche entendiendo, número uno, qué es la conciencia y cómo funciona esa conciencia. Nuestra conciencia es una incitación interior, es algo que nosotros sentimos interiormente, a hacer lo que creemos es correcto o evitar lo que creemos está equivocado en nuestras vidas. Eso inicialmente podríamos decir que es la conciencia. O también podríamos decir que es la conciencia. La conciencia es una voz interior que da testimonio a nuestra vida, acusándonos si creemos que estamos equivocados o defendiéndonos en el caso puntual si creemos que tenemos la razón. Eso es la conciencia, es esa voz interior. Y por eso quiero que vayamos a la Biblia, vamos a la Escritura, al libro de Romanos capítulo 2, verso 15. Libro de Romanos capítulo 2, verso 15. Mostrando, dice así la Escritura, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Mire lo que hace la conciencia. Cuando esa ley de Dios está en nuestros corazones, esa conciencia, esa voz interior nos habla y nos dice qué está correcto y qué es incorrecto. Luego dice, escrita en nuestros corazones, dando testimonio, ¿sí?, su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de sus racionamientos, ¿sí? Aquí viene el racionamiento humano. Y hoy hablaba con alguien y le decía, no nos podemos creer sabios en nuestra propia prudencia.
Porque cuando nos creemos sabios en nuestra propia prudencia, tomamos decisiones incorrectas y fallamos todo el tiempo. Entonces déjeme leer este mismo texto de Romanos capítulo 2, verso 15, en la palabra hispanoamericana, una de las versiones que voy a utilizar en esta noche. La palabra hispanoamericana dice así: la llevan escrita en el corazón, como lo demuestra el testimonio de su conciencia y sus propios pensamientos, que unas veces los acusan y otras los defienden. Amado hermano, cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, esa conciencia siempre está en nosotros. Cuando hemos nacido de nuevo, cuando nosotros hemos sido limpiados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, pasa esto. Esa ley está escrita en nuestros corazones y de acuerdo a lo que está escrito en nuestros corazones, nosotros vamos a dar testimonio. Y esa conciencia y nuestros propios pensamientos a veces nos acusarán o a veces nos defenderán de lo que estamos haciendo. Si es el caso, entonces, de estas incitaciones, tendremos entonces una conciencia limpia o una conciencia corrupta. ¿Sí? Si ese es el caso, si la ley del Señor está escrita en nuestros corazones y nuestra conciencia nos redarguye de alguna manera de acuerdo a lo que estamos haciendo, entonces ahí es donde esa conciencia viene y alumbra nuestra vida y nos dice: mira, esto es incorrecto o esto es correcto. Entonces vamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Mi amado hermano, tú no puedes fingir tu fe. Tú no puedes fingir que tienes una conciencia limpia cuando sabes en tu interior, tal vez que de alguna manera estás fallando, o que sabes que en tu interior hay un timbre que te está llamando la atención y diciéndote que lo que estás haciendo es correcto o es incorrecto. Entonces, déjeme leerlo en la palabra hispanoamericana. Primera de Timoteo 1:5 dice de la siguiente manera: el propósito de esta advertencia es promover el amor que brota de un corazón limpio, de una conciencia sana y de una fe sincera. Entonces, el propósito de todo esto, el propósito de una conciencia limpia, el propósito de una conciencia sana es que nos advierte, ¿sí?, y nos promueve al amor que brota del corazón de una conciencia sana. ¿Sí? Si no tenemos amor en nuestro corazón o de alguna manera nuestro corazón está contaminado, pues nuestra conciencia todo el tiempo nos estará acusando. Si no hacemos caso de ellas, pues tenemos entonces una conciencia culpable. Todo el tiempo esa voz interior nos estará hablando, todo el tiempo. Y si yo no hago caso a lo que esa voz interior me está diciendo, literalmente yo tengo una conciencia culpable delante de Dios. Mire lo que dice el libro de Hebreos. Libro de Hebreos capítulo 10, verso 22. Libro de Hebreos capítulo 10, verso 22 dice: acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces dice aquí: acerquémonos con un corazón sincero. Cuando nos acercamos a Dios tenemos que tener un corazón sincero, con esa plena certidumbre de fe de que Él está allí al momento de que yo estoy haciendo mi oración, al momento que estoy en ese tiempo de relación, de intimidad con el Señor. Y luego me dice: limpie los corazones de esa mala conciencia. Y es ahí donde nosotros tenemos que acercarnos prontamente al Señor y decirle: Señor, perdónanos porque es mi conciencia la que en este momento me acusa, porque tal vez he hecho lo incorrecto delante de tus ojos. Y hoy te pido, Señor, que me purifiques y me limpies, ¿sí? Y que laves mi corazón de esa mala conciencia que tal vez
ha traído a mi vida el pecado, la amargura, el dolor, la falta de fe. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, en otras palabras, tu conciencia es como un timbre de alarma que Dios usa para despertarte en el hecho de que estás haciendo algo bueno o que estás haciendo algo malo. Todo el mundo tiene una conciencia, todos tenemos una conciencia, hermano. Pero cuando hay que registrar lo que es correcto y lo que es incorrecto, todos en general, podemos llegar a distintos pensamientos o a diferentes opiniones. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos que la única opinión que vale es la que Dios ha marcado en nuestro corazón. Y a veces el timbre de la conciencia no suena cuando debería sonar y a veces suena de una manera falsa también, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, sería un tema para una predicación, saber cuál es la voz que tú estás escuchando. ¿Estás escuchando la voz de Dios o estás escuchando la voz del enemigo? ¿Sí? Porque la conciencia puede equivocarse, puede ser una falsa alarma y tú pretender decir que lo que estás sintiendo es de parte de Dios. Entonces, nuestra conciencia no es algo razonable, ¿sí? Solo nos incita a hacer lo que sabe tal vez es correcto. Eso es la conciencia. Podemos intentar tal vez apaciguar nuestra conciencia. Tal vez podemos intentar comprar nuestra conciencia o tal vez podemos negar nuestra conciencia, es decir, esa voz interior. Pero si lo hacemos, traeremos tensión a nuestra vida. ¿Sí? Por eso es que muchos hoy en día andan amargados, por eso es que muchos andan hoy en día enfermos, por eso es que muchos hoy en día, como no saben escuchar esa voz de Dios, esa conciencia, ese timbre, entonces andan tal vez solos y amargados. Tal vez podemos entrar en esa tensión por un poco de tiempo, pero al final saldrá a la superficie y a menudo cuando sale esto a la superficie, eso se verá reflejado en amargura y en enfermedad. Dios nos ha dado, mi amado amigo y hermano, una conciencia para ayudarnos a ¿qué? Puntualmente, a obedecerle. ¿Quién dice amén en esta noche? Dios nos ha dado una conciencia para obedecerle a Él. En la situación ideal, esta conciencia estaría programada, mi amado hermano, para mostrarnos siempre que estamos haciendo lo que quiere Dios y cuando Dios no quiere que hagamos ciertas cosas, ¿sí? Nosotros lo podemos programar de alguna manera, ¿sí? En nuestro estado caído, mi amado hermano, no se le olvide que nosotros venimos de una naturaleza pecadora, de una naturaleza adámica. En nuestro estado caído, el hombre tiene una conciencia que no siempre reflejará la perfecta voluntad de Dios. Eso es nuestro estado caído. La gente, ¿sí? Mi amado hermano, y en general todos nosotros, hemos sido criados desde nuestra niñez de maneras diferentes. Y mientras que crecemos, la conciencia es entrenada. Está programada de alguna manera esta conciencia, ¿sí? Para lo que puede o no puede hacer. Es como una línea que delimita a Dios, ¿sí? Y que Dios solo quiere que no la crucemos para que no fallemos. Lo que se denota en nuestra mente concerniente, mi amado hermano, a lo que es correcto o erróneo, determinará el funcionamiento de nuestra conciencia. Pero ya le dije, esto no es algo emocional, esto no es algo que usted pueda manipular, esto no es algo que usted pueda de alguna manera mover, ¿sí? De acuerdo a sus emociones, ¿sí? Entonces nuestra conciencia es como un ordenador, como un computador. Eso es nuestra conciencia. Solamente llegará a las respuestas correctas si le damos la información correcta. Por eso es necesario, y como dice la escritura, que hablemos con cánticos y salmos espirituales. Si tú a tu computador le metes, no sé, tal vez videos pornográficos, si le metes videos que no tienes que estar viendo,
Eso es lo que va a estar en tu ordenador ahí, es decir, le está dando una información incorrecta. Si tú le metes una memoria, una USB, la cual no ha sido limpiada, puede traer un virus y contaminar eso. Entonces, solamente llegará a tener una respuesta correcta si le damos la información correcta. Entonces nosotros somos como ese computador que necesitamos darle información correcta a ese ser interior, ¿sí? Para que nuestra conciencia en un momento determinado nos ayude a hacer lo que es correcto. Dios quiere reprogramar nuestra conciencia. ¿Para qué? Para que actúe como guía, que nos enseñe el camino que Dios ha trazado para nosotros y que solamente es la decisión de Él. Eso quiere decir que nos limitará, ¿sí? De alguna manera, nos limitará a nuestra desobediencia y nos ayudará a hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí? Entonces, cada vez que nosotros metemos esa información de Dios en ese disco duro, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, vamos a tener un limitante todo el tiempo. Un limitante que nos ayudará a no desobedecer y nos ayudará a hacer lo que Dios realmente quiere. Necesitamos dejar a Dios que cambie nuestra conciencia, hermano. Eso es un propósito de cada uno de nosotros. Debe ser una petición de nuestra oración, decirle, Señor, cambia mi conciencia. ¿Y cómo puede Dios hacer eso? Por medio de su palabra y por permitirle renovar nuestra mente. ¿Cómo renueva nuestra mente? A través de la lectura bíblica, a través de la palabra, a través de la meditación, a través del estudio de la palabra. Entonces, número uno, su palabra, y número dos, nos permitirá a través de su palabra renovar nuestra mente. Pero déjame decirte que para algunos esto llevará mucho tiempo, para otros tal vez sea algo muy fácil de hacer por la misericordia de Dios. Entonces vamos a ver límites impuestos por Dios, ¿sí? Con respecto a nuestra conciencia. La gente con fe y con conciencia más débiles, ¿sí? Necesitan reglas para vivir que les detengan a hacer lo que está equivocado. Hoy hablaba en una consejería con una persona y le decía, precisamente dice la escritura, encomienda a Jehová tu camino y Él obrará. Entrégale esa carga. Deja que Él actúe en tu necesidad. Entonces, cuando esa persona tiene fe, ¿sí? O hay personas que tienen esas conciencias débiles, necesitan reglas para vivir y que estas reglas nos detengan de alguna manera a hacer lo que está equivocado. Esto significa que a menudo, ¿sí? Muchos construyen límites o se hacen límites o se crean un espejismo que no son particularmente de Dios, sino que son de alguna manera restricciones que ellos mismos están poniendo. Dios dice en su palabra, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué? ¿Sí? Si el Señor tiene todo bajo control, si el Señor todo lo ha orquestado, todo lo ha ordenado de tal manera que tú y yo vamos a estar de alguna manera bien y bendecidos por la misericordia de Él. Entonces, sus consecuencias son enteramente, ¿para qué? Para ayudarnos a permanecer dentro de los límites que Dios ha trazado. Por ejemplo, Pablo nos enseña que no crucemos los límites que Dios ha trazado, en especial debido a que a presión de otras personas. Tú no puedes cruzar límites porque otras personas te están presionando, ¿sí? Tú no puedes hacer algo de lo cual tú no te sientas convencido, o porque de alguna manera hacerlo sería pecar, y eso es lo que nos exhorta Pablo a través de su escritura. Miren lo que dice el libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos, ¿sí? Al libro de Romanos capítulo 14, verso 23. Libro de Romanos 14, 23 dice así: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces,
vuelvo y digo, tú no te puedes dejar presionar por nadie. Tú no te puedes dejar presionar por las circunstancias, porque así tú te afanes, no añadirás un codo a tu estatura, ¿sí? Tienes que tener esa certidumbre de fe que Dios tiene unos límites, y esos límites que ha trazado para nosotros son de bien y no de mal. Déjeme leerlo una vez más, Romanos 14:23, en la palabra hispanoamericana. Pero quien tiene dudas de si un alimento está prohibido o permitido, y sin embargo lo come, se hace culpable al no proceder conforme al dictamen de su conciencia. Pues todo lo que se hace con mala conciencia es pecado. ¿Y qué tremendo es esto? Todo lo que se hace con mala conciencia delante de Dios es pecado. Entonces, la gente con una conciencia fuerte, una conciencia basada en la palabra de Dios, no necesita tantas restricciones en su vida, porque tienen una conciencia que se establece en los límites de Dios. Los límites de Dios dice: el que mata, pues no mate más. El que roba, no robe más. El que miente, no mienta más. Hay un límite para todo. Entonces, esta es una ayuda tremenda para nosotros como hijos de Dios, para caminar con Dios en obediencia, ya que nos habilita a vivir por la fe en las manos de Dios. Déjeme leerlo una vez más. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. ¿Sí? Si tú dudas en hacer algo, está condenado. Porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces, recuerda, tu conciencia es un timbre, tu conciencia es una alarma de Dios. Si está sonando, necesitas comprobar si Dios te está señalando algo que no es correcto, ¿sí? Y es una batalla diaria, hermano, una batalla constante. La palabra dice que el buen obrero de Dios será probado, y seremos probados de infinidad de maneras, ¿sí? El enemigo es experto en meterse, en seducir, en atrapar, ¿sí? Pero entonces, si nosotros vemos que esa alarma de Dios está sonando, es porque nos está señalando algo, y que lo que Él desea es que caminemos hacia lo que es correcto. Entonces, eso se va a desbordar ¿en qué? En la protección de Dios, ¿sí? Y construirá nuestra vida para mejor, para hacer las cosas bien. Ahora, ¿qué ocurre cuando hablamos de la conciencia? ¿Qué ocurre en la conversión? Una cosa es arrepentimiento, otra es remordimiento. Una es una conversión genuina, o simplemente ser un simpatizante de la palabra de Dios. Entonces, el camino que te condujo a la conversión, mi amado hermano, y que oro para que todos aquellos que no han llegado a este proceso y a este propósito de Dios lo logren hacer, con la misericordia de Dios, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo, es que el camino que nos condujo a la conversión es por medio y a través del Espíritu Santo, que usó la conciencia para hacernos sentir culpables de nuestro pecado. Mira que el Evangelio se trata de eso. Número uno, que traigamos a las personas a esa conciencia eterna, y que lleguen a entender de alguna manera, que lo primero que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados. Y luego esa conciencia empieza a ser renovada a través de la transformación del Espíritu Santo, a través de la palabra, a través de la unción que rompe y pudre todo yugo y toda esclavitud, a través del Espíritu Santo, a través de la sangre del Señor Jesucristo, que rompe toda cadena generacional o raíz generacional en las personas. Mire que esa conciencia a veces atrapa a muchas personas. Es triste escuchar a personas decir: bueno, mi familiar murió a los 50 años, porque todos vienen
en un proceso de cáncer y a los 50 años se mueren. O sea que yo ya estoy próximo a morir. Entonces dice uno, es una conciencia errada, es una conciencia negativa, es una conciencia que está fuera del concepto de Dios. Y es ahí donde nosotros debemos orar para que esa raíz generacional sea rota, ¿sí? Y nosotros vengamos a una nueva naturaleza. Mire lo que dice el libro de Juan, capítulo 16, verso 8. Libro de Juan, capítulo 16, verso 8. Y cuando Él venga, condenará al mundo, ¿sí?, de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, condenará al mundo por su pecado, ¿sí?, de justicia y de juicio. Entonces necesitamos entender esto, mi amado hermano, que debemos tener una conciencia nueva, limpia. Déjeme leerlo allí en la palabra hispanoamericana. Dice de la siguiente manera: cuando Él venga, ahí está, Él con tilde, habla de nuestro Señor Jesucristo. Él venga, demostrará a los que son del mundo que hay pecado, donde un camino hacia la salvación hay, y donde un camino también donde llega y condena, hermano. Cuando el Señor venga, mostrará eso, un camino hacia la salvación o un camino hacia la condenación. Y no queremos estar en ese camino de la condenación. Todo lo contrario, lo que esperamos nosotros es que en la misericordia de Dios, que en el favor de Dios, que en la bondad de Dios nosotros podamos hallar ese camino de la salvación. Es triste que hablaba con una niña en mi trabajo y decía que cada uno de nosotros creemos en algo a nuestra manera. Yo le hablaba, decía, no puedes creer a tu manera, tú no estás ahí sentada porque sí, porque hoy creíste que, o se te ocurrió que ibas a estar viva, ¿no? Hay un Dios de las Escrituras que es santo, que es verdadero y que es único, y que a través de su palabra necesitamos conocerlo, porque si yo creo en lo que yo creo, yo puedo generar una secta en mi vida, ¿sí? Entonces, fue su convicción, es la convicción del Señor, que a través del Espíritu Santo nos dirigiera ¿a quién? A Cristo. Dese cuenta de eso. Yo no le amé a Él, Él me amó primero a mí, dice la Escritura. Y a través del Espíritu Santo Él nos convidó, Él nos invitó, Él nos abrazó, Él nos amó. Y ahora nos dirige ¿a quién? A la persona de Cristo. Fue la verdad, mi amado hermano, del Evangelio metida en nuestra vida la que nos iluminó a través del Espíritu Santo. Y por eso es que nuestra conciencia, que era negativa, que era pecadora, que era oscura, se fue y trajo una nueva conciencia, ¿sí? Y esa nueva conciencia, ¿qué hace? Nos refleja con el pecado y nos muestra lo que no debemos hacer. Entonces es interesante esto, hermano, porque necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Mire todo lo que está pasando. Una vez más empiezan los cierres, una vez más estamos limitados para podernos congregar. Estamos limitados, y si nos dejamos llevar por nuestra conciencia pecaminosa, si empezamos a escuchar la voz que no es, en vez de escuchar la voz de Dios, ese timbre de Dios a través del Espíritu Santo, pues muy seguramente vamos a ver cómo muchas personas una vez más se devuelven para el mundo. Y sería triste, porque ahora nuevamente estábamos afianzando ese amor en el Señor, una vez más estábamos sembrándonos sobre la roca, y viene otra vez esta restricción que nos tiene limitados. Entonces allí en tu casa donde tú estás, es tu responsabilidad el anhelar la llenura del Espíritu Santo, el anhelar que el Espíritu Santo transforme tu vida, porque dice la Escritura, ¿no sabes acaso que tú eres el templo del Espíritu Santo? De lo que tú le des, Él crecerá, y de lo que tú le llenes, que es a través de su palabra, tu mente, tu conciencia será renovada. Entonces, nuestra conciencia llega a estar más consciente del camino de Dios cuando más dejamos que la verdad de Dios entre en nuestra vida. Quiero repetirle esto.
nuestra conciencia llegará a estar más consciente, más atenta, más inteligente, más sabia del camino de Dios, cuanto más dejamos que la verdad de Dios entre en nuestras vidas. Necesitamos de la verdad de Dios en nuestras vidas, hermanos. Esto no significa que nos sintamos más culpables, porque el enemigo es así, el enemigo te quiere acusar. Y no olvides que el Señor ya nos perdonó, el Señor ya hizo en nosotros algo que solo podía Él hacer en nosotros. Ahora nosotros somos unas nuevas criaturas. Y todo lo que quedó atrás, todo lo que pasó, pasó, está allá. Y ahora nosotros tenemos una nueva naturaleza y por eso no nos podemos sentir culpables. Ahora, cuando llega la culpabilidad a nuestra vida es porque muy seguramente estamos haciendo algo que no está conforme al corazón de Dios. O porque en la misericordia de Dios, Dios lo trae también a nuestra mente y tal vez no nos acordábamos de esa situación y el Señor quiere que nosotros pidamos por perdón por eso y seamos librados de ese yugo, de esa esclavitud, de esa conciencia negativa. Esto significa que entonces que no nos debemos sentir culpables, todo lo contrario, debemos agradecerle a Dios por su misericordia, que ahora tiene en nosotros una conciencia nueva, una conciencia limpia, que nos redarguye, que nos dirige a lo que es correcto. Entonces, al aprender a andar en el camino de Dios, hallaremos que de muchas maneras tendremos libertad para hacer ciertas cosas. Cuando nosotros aprendemos a andar en los caminos de Dios, entonces el Señor nos empieza a dar una libertad única como sus hijos. Mire lo que dice Primera de Corintios, libro de Primera de Corintios, capítulo 8, versos 7 al 8. Primera de Corintios, capítulo 8, versos 7 al 8. Pero no en todos hay este conocimiento. Pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos, ¿sí?, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificio a ídolos. Y su conciencia, siendo débiles, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Déjeme leerlo en la palabra hispanoamericana. Pero no todos los que tienen no todos tienen este conocimiento. No todos tienen este conocimiento. Algunos, acostumbrados a la idolatría, hasta hace muy poco, comen pensando que es carne sacrificada a los ídolos. Y su conciencia, que está poco formada, incurre en culpa. ¿No será un alimento lo que nos haga estar más cerca de Dios? Nada perderemos por dejar de comer, ni negarnos nada por comer. Entonces, tremendo todo esto, hermano. Necesitamos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Porque o hago esto o hago lo otro. O creo que está bien o creo que está mal. O creo que es de parte de Dios o tal vez es de parte de mi conciencia. Déjeme leerlo una vez más, al entender que necesitamos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Déjeme leer el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 9. Libro de Colosenses, capítulo 1, verso 9, dice de la siguiente manera: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, esa es una oración que su pastor suele hacer. Esa es una oración que la misma iglesia suele hacer por los hermanos. De que todos nosotros seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, de la sabiduría de Dios, de esa inteligencia espiritual de parte de Dios. Déjeme leerlo en la palabra hispanoamericana. Dice aquí de la siguiente manera: por eso, desde el día en que nos enteramos de todo esto, no cesamos de rogar por ustedes,
Pedimos a Dios que los llene del conocimiento de su voluntad, que los haga profundamente sabios y les conceda la prudencia del Espíritu. Esa es una oración. Oramos, hermanos, para que ustedes tengan una prudencia en el Espíritu, que Dios les conceda esa prudencia, que no tomen decisiones por necesidad, que no corran a hacer cosas que no son, sino todo lo contrario, que en el momento que oímos de la palabra de Dios, hemos empezado a orar y a rogar por ustedes y pedimos para ustedes para que Dios los llene del conocimiento de su voluntad. Es lo principal para nosotros. Ahora, viene una pregunta. ¿Es importante una conciencia limpia? No sé qué estás pensando en esta noche. ¿Es importante tener una conciencia limpia? Pues déjame decirte que nuestra salvación, ¿sí?, es para librarnos de condenación, ¿sí? Nuestra salvación es para librarnos de condenación. Es decir, obviamente necesitamos tener una conciencia limpia. Si queremos una salvación, debemos tener una conciencia limpia. Pero si queremos de alguna manera omitir lo que Dios nos está enseñando, pues llegará a la condenación. Mire lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8, verso 11. Libro de Romanos, capítulo 8, verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Mire, el espíritu que levanta a Jesús de los muertos, hoy te está diciendo a ti: hoy te voy a vivificar, te voy a dar vida, te voy a renovar, te voy a hacer renacer, ¿sí? Porque si ese espíritu levanta a nuestro Señor Jesucristo de los muertos, ¿cuánto más a nosotros no lo hará? ¿Por qué? Porque mora en nosotros. Déjeme leerlo en la palabra hispanoamericana. Dice así: y si el espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús infundirá nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del espíritu que ha hecho habitar en ustedes. Entonces, tan bonito esto. Hoy podemos entender que tenemos una nueva vida en nuestros cuerpos mortales. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu que Cristo hizo habitar en nuestros corazones. Entonces, mi amado hermano, qué bonito es Dios para con nosotros. Hoy podemos gozarnos de esto. Pero si tu conciencia no está limpia, entonces siempre estarás bajo condenación y culpabilidad. Y esto es triste porque muchas personas no quieren tener esa conciencia limpia, no quieren renovarse, sino que quieren seguir cargando ese pecado. Muchos no quieren ser renovados, muchos no quieren dar un paso más allá, sino seguirán ahí con esa culpabilidad de lo que hicieron o dejaron de hacer. Y por eso tú no puedes seguir viviendo con historias pasadas, con metas que no cumpliste o con metas que tal vez cumpliste pero que nunca las llevaste a cabo. Eso ya quedó afuera, porque eso está generando en ti culpabilidad. Tú estarás pensando: bueno, ¿yo por qué no hice esto en determinado momento? ¿Por qué yo no pensé de esta manera? Pues déjame decirte fácil, no lo hiciste porque en ese momento tenías una conciencia conforme a la carne y no conforme al espíritu. Pero ahora tenemos la posibilidad, la gracia, la misericordia, la bondad de Dios para entender que el espíritu que levanta a Cristo de los muertos ahora habita en nosotros y que Él es el que hace que nuestra conciencia sea renovada cada día. Entonces tenemos que entender, esto afectará mucho, ¿sí? Esto afectará mucho tu relación con Dios. La culpabilidad obstruye nuestra comunión con Dios al sentirnos sucios en la presencia de un Dios santo, digno, que somos incapaces de mirar, ¿sí?, a Dios a los ojos. Y eso es una estrategia de Satanás.
Eso es una estrategia de Satanás que no te quiere dejar ver, ¿sí?, de acuerdo al corazón de Dios. Ahora tú eres conciudadano de ese reino celestial. Ahora tú fuiste comprado por sangre, y una sangre preciosa. Por eso, entonces, cuando nosotros nos sentimos culpables de algo que nuestra conciencia nos quiere traer una y otra vez a nuestra vida, entonces nos sentiremos mal y sucios y no dejaremos ver que ese brillo de Dios esté en nosotros. Esto también nos impedirá, mi amado hermano, a recibir plenamente el amor de Dios en nuestras vidas. Necesitamos del amor de Dios. Mire cuántas personas están solas. Mire cuántas personas necesitan ser escuchadas. Mire cuántas personas han pensado hoy, en este momento, tal vez en suicidarse, porque sus conciencias los acusan. Y hoy oramos y rogamos para que sea Dios en su infinita misericordia que ate las manos de aquellos que quieren atentar contra sus propias vidas, porque deben de conocer el amor de Dios. Entonces nosotros hoy tenemos ese amor de Dios, ¿sí? Pero si yo me siento culpable, si me siento juzgado, el amor de Dios no está en mi vida. Si estamos turbados, ¿sí?, angustiados en nuestra conciencia, entonces nos sentiremos indignos y probablemente estaremos en un área de pecado, la cual necesitamos hacer antes frente, ¿sí? Si tú te sientes culpable y tú dices, yo no soy digno, ¿sí? Yo no me siento capaz de orar, yo no veo la posibilidad de acercarme a Dios porque soy pecador, ¿sí? Tal vez soy de esas personas que está consumida por el vicio, bueno, tantas cosas, y no siento la capacidad de acercarme a Dios. Hoy Dios te ofrece esa posibilidad. Hoy Dios te está diciendo a ti, quita esa conciencia contaminada, esa conciencia humana, esa conciencia carnal, y deja que ahora la conciencia, ese timbre del Espíritu Santo que mora en Cristo, habite hoy en ti para que seas renovado, para que seas diferente, para que seas nuevo, para que se cumpla lo que dice la palabra, que Dios cambiará tus tristezas en gozo. Para que se cumpla lo que dice la palabra, que Dios hará ver a los ciegos camino que no había conocido. Eso es lo que tú tienes que hacer. Una vez que hayamos hecho frente al pecado y volvamos a tener una conciencia limpia, podremos volver audazmente ante Dios y saber que no hay nada que nos condene y poder así recibir el amor de Dios en nuestra vida. Y poder así tener una fe fuerte y una conciencia no culpable por parte del enemigo. Que podamos entender que tenemos una conciencia justa delante de Dios. Miren lo que dice la Escritura una vez más en el libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, hermanos. Tenemos que tener fe en ese acercamiento a Dios. Tú no puedes sentirte más condenado, y hoy el Señor nos está llamando a eso, que entendamos que ese pecado, eso aquello que nos contaminaba, eso aquello que nos acusaba, ya no está en nosotros, y que tú eres una nueva criatura con una nueva naturaleza. Tu vida de oración, ¿sí?, es importante, mi amado hermano, ¿sí? Porque si tu conciencia te está señalando cualquier área de pecado, y eso se hace a través de la oración, entonces Dios estará intentando de corregir lo que hiciste de alguna manera mal. Por eso no podemos dejar de orar. Por eso es rarísimo escuchar personas que dicen ser cristianas, pero que no oran. Por eso es rarísimo escuchar a personas que dicen que son cristianas, pero no vienen a los servicios. Por eso es rarísimo ver o escuchar personas que dicen que son cristianos, pero que nunca leen la palabra de Dios, que no oran. Es rarísimo ver eso. Entonces, la vida de tu oración es importantísima,
Porque en la oración el Espíritu te va a redarguir y te va a señalar lo que está incorrecto, lo que no es correcto. Y solo en esa manera, cuando el Espíritu Santo nos ilumina, nos pondrá en ese camino correcto que Dios tiene para nosotros. Y limpiará nuestra conciencia y nos hará nuevos totalmente. Ahora, tu deseo para la palabra de Dios, ¿cuál es? Sencillamente, nuestro deseo para la palabra de Dios es tener una conciencia que no genere culpabilidad. Porque cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando nosotros nos sentimos culpables, el enemigo nos roba cualquier apetito, en especial por las cosas de Dios. Entonces entiende, mira, el enemigo es un estratega, ¿sí? Él es un estratega. ¿Cuál es tu deseo para con la palabra de Dios? Si no es aferrarte a esa palabra de Dios, ¿sí? Porque el enemigo despertará cualquier apetito, en especial por las cosas que no son de Dios, y nosotros tenemos que aferrarnos a esa palabra para que pase totalmente lo contrario, que nos aferremos a las cosas de Dios, incluir su palabra en nuestras vidas. ¿Y eso habla de qué? De testimonio, hermano, ¿sí? Entonces mira, cuando el Señor nos habla de su palabra y habla de testimonio, ¿sí? Satanás está intentando convencerte de que eres un hipócrita, de que no tendrás respuesta si tienes una conciencia culpable. Satanás te está diciendo que no puedes, que eres un renegado, que eres el olvidado, que no tienes las capacidades. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. El enemigo quiere dividir los hogares. El enemigo quiere que los hijos se pierdan. El enemigo quiere que la familia se contamine. Y eso es lo que quiere hacer. Convencernos de tal punto que somos tan perversos, que somos tan hipócritas, que no tendremos respuesta de parte de Dios. Y eso no es lo que Dios nos enseña en su palabra. Dios es un Dios de misericordia, y por su misericordia hoy estamos en este tiempo tan especial, en este tiempo de reflexión, en este tiempo, en este discipulado que el Señor, como dije al principio, me gozo en mi corazón de poder saber que el Señor me da tan soberano privilegio de poder compartir con ustedes esto tan bonito. Entonces, ¿cómo guardar una conciencia limpia, libre de culpabilidad? Es algo que tenemos que pensar. O tal vez es algo que tú te estás preguntando en este momento. ¿Cómo puedo guardar una conciencia limpia, libre de culpabilidad? La respuesta es fácil. Nuestra conciencia puede estar libre, ¿sí? Y limpia de culpabilidad, entendiendo que la sangre de Cristo es suficiente para limpiar todo nuestro pecado y apaciguar nuestra conciencia pecaminosa y llevarla a una nueva relación con Él. Esto es sencillo, ¿sí? ¿Cómo puedes tener tú en este momento, o cómo puedes guardar una conciencia limpia, libre de culpabilidad, entendiendo esto? Que la sangre de Cristo es suficiente para ti y para mí, hermano, para limpiar nuestro pecado, para limpiar nuestra conciencia, para apaciguar de alguna manera, anular y quitar esa condenación que el enemigo quiere traer día a día para nosotros. Entonces, para valernos de la obra limpiadora de Cristo hay 4 pasos, ¿sí? Entendamos esto. ¿Cómo podemos tener una conciencia limpia, libre de culpa? Número 1, por la sangre de Cristo. Y ahora, para valernos de esa obra que Cristo hizo, hay 4 pasos que tenemos que tener en cuenta. Número 1, confesión inmediata de pecado. Hoy tenemos que hacer una confesión inmediata de pecado. Haz esto en el momento que escuchas este audio. Haz esto tú allí que estás escuchando esta enseñanza. Necesitamos hacer una confesión inmediata de pecado. Necesitamos decir: Señor, perdónanos, porque nos hemos dejado atrapar por esa conciencia contaminada. Perdónanos, Señor, límpianos de todos nuestros pecados. Haznos nuevos, renácenos, que el rostro tuyo brille en nosotros, Señor.
Eso es lo que tenemos que hacer. Miren lo que dice Primera de Juan, libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, que si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es necesario, hermano, porque si tú no confiesas tus pecados, tú seguirás siendo atrapado por Satanás, tú seguirás siendo acusado por Satanás, y aún así el Espíritu que mora en nosotros te acusará y te estará llamando la atención. Mira, te estoy dando una alerta y tú no la quieres obedecer. Por eso dice aquí la Escritura en Primera de Juan 1:9. Si confesamos, tenemos que confesar nuestros pecados. Luego entendemos que viene para nosotros su misericordia. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Déjeme leerlo en la versión La Palabra hispanoamericana. Si por el contrario reconocemos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos purificará de toda iniquidad. Necesitamos entender esto. Si queremos tener una conciencia limpia, si queremos tener una conciencia renovada, entendamos que es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que somos limpios. Pero hay 4 aspectos, y número uno de esos 4 aspectos es confesar nuestros pecados. Es necesario. El pecado nubla nuestra conciencia. Así que no podemos venir a nuestro Padre Celestial con el corazón limpio y el espíritu lleno de confianza. Al orar, mi amado hermano, Jesús nos enseñó: perdona nuestras ofensas, ¿sí? Como también perdonamos a los que nos ofenden. Señor, no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Podemos salir en este caminar cristiano y mostrarle a los demás que a través de una conciencia limpia nosotros somos diferentes, porque hemos entendido el sacrificio de Cristo. Hoy nosotros contamos con Dios a nuestro favor. Hoy tú cuentas con el Señor Jesucristo a tu favor. Hoy cuentas con el Espíritu Santo a tu favor. Entonces, mi amado hermano, debemos entender todo esto. Mire lo que dice Mateo capítulo 6, verso 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos el mal que hacemos, dice en la versión Palabra hispanoamericana. Perdónanos el mal que hacemos, como también nosotros perdonamos a quienes nos hacen el mal. Número 1. Número 2. Confía en la promesa de limpieza de Dios. ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Número 1, confesamos nuestro pecado. Número 2, confía en la promesa de Dios. Y lo leíamos anteriormente allá en Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. Nuestra conciencia misma es limpiada por la sangre de Jesús. Miren lo que dice el libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 9, verso 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Tremendo esto. Cuanto más la sangre de Cristo. Déjeme leerla en otra versión. Pues cuanto más eficaz será la sangre de Cristo, que bajo la acción del Espíritu Eterno se ha ofrecido a Dios como víctima sin mancha, cuanto más será capaz de limpiar nuestra conciencia de acciones que causan la muerte para que podamos dar culto al Dios viviente. Es la sangre de Cristo, es suficiente.
Esto nos librará totalmente de la culpabilidad, de la opresión, del miedo, del terror. ¿Sí? No tengas miedo del hombre. No tengas miedo de lo que pueda hacer el hombre. La escritura es clara cuando dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces, esto nos librará totalmente de la culpabilidad. Cualquier culpabilidad, hermano, cualquiera. ¿Sí? Quédese con ese milagro. Intente traerlo a su vida. Intente entender que es la sangre de Cristo. No hay nada que ya nos pueda acusar, ya no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y la escritura lo dice, mi amado hermano. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es fiel a sus promesas. Porque tenemos un Dios que es fiel a su palabra. Número 3. Obedece a tu conciencia. Necesitas hacer más, ¿sí?, que tu conciencia a través de la palabra del Señor te guíe y te lleve a la obediencia, ¿sí? No debes de fracasar en este paso. Necesitamos ser obedientes. Miren lo que dice el libro de Santiago, capítulo 1, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, el aspecto número 3, la obediencia. Debemos ser obedientes a esa conciencia, a ese timbre que Dios puso al interior de nosotros. Necesitas hacer más que confesar solamente tu pecado o confesar tu fracaso. Necesitamos ser ser obedientes. Ser obedientes es lo que necesitamos. Miren, pero se trata de que no pongan en práctica esa palabra. Pero se trata de que pongan en práctica esa palabra y no simplemente que la oigan. Necesitamos ponerla en práctica. Porque no simplemente se trata de que la oigan, engañándonos a nosotros mismos. Necesitamos hacer lo que tu conciencia y mi conciencia nos dicta cuando sabemos que viene de parte de Dios. Y número 4, continúa andando en la luz. Continúa andando en la luz. Y prácticamente ya estoy cerrando este material en esta noche. 4 aspectos. Y el cuarto aspecto aquí es continúa andando en la luz, hermano. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz, como Él es luz, ¿sí?, o como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpiará de todo pecado. Debemos andar en la luz. Debemos hacer un alto en nuestro camino. Debemos recapitular muchas cosas. Hermano, se lo confieso. Yo necesito recapitular muchas cosas. Yo necesito afianzarme al poder y la misericordia de Dios. Porque cometo errores como los comete cualquiera. Soy humano y también fallo. Y necesito entender esto. Pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Déjeme leerlo en la palabra hispanoamericana. Esta versión dice, pero si vivimos de acuerdo con la luz, como Él vive en la luz, entonces vivimos unidos los unos con los otros. Y la muerte de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Necesitamos ser luz. En este mundo, ¿cuánto necesitamos ser luz, hermano? Nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra. ¿Cuánto necesitamos esto? ¿Cuánto necesita esta sociedad que entendamos que somos luz?
¿Cuánto necesita esta sociedad entender que nosotros no nos convertiremos a ellos, sino que ellos se deben de convertir a nosotros? ¿Cuánto necesitamos entender que hemos sido llamados a profesar y a proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a traer esas nuevas noticias de salvación? Eso es ser luz. Esto significa seguir abierto a Dios, sensible al Espíritu Santo y estar preparado para obedecer inmediatamente cuando Dios nos haga conocer su voluntad. Y esto es un ejemplo sencillo que voy a hacer. Cuando yo le digo a mi hija menor, ve y tiende la cama, y ella dice, ya voy, y pasa un rato y no lo hace, ¿eso cómo se llama? Desobediencia. Cuando Dios te dice, no hagas esto, y tú le dices, espera un poquito, ¿sí? ¿Eso cómo se llama? Desobediencia. Y entendamos, nosotros necesitamos hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Debemos obedecer inmediatamente a lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos dio a conocer a través de su palabra, que es su voluntad. Pablo dijo, procura tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y duro es esto, procura tener una conciencia sin ofensa. No podemos ofender a Dios con todo lo que hacemos, con todo lo que pensamos de alguna manera. Todo lo contrario, nosotros necesitamos entender que no debemos ofenderlo. Pero los hombres también nos están mirando, hermanos. Los hombres nos están mirando y están esperando a ver cómo actuamos nosotros. Y por eso necesitamos entender que somos luz y no una piedra de tropiezo. Y eso se lo he repetido a alguien muchas veces. No quiero ser una piedra de tropiezo para ti. No quiero hacer las cosas mal, quiero hacer las cosas bien, quiero hacer las cosas correctas. Quiero que conozcas de Dios, quiero que camines en el amor de Dios, quiero que lo conozcas, porque caminar en el amor de Dios es algo diferente, hermano, y usted y yo lo sabemos. Mire lo que dice el libro de Hechos, capítulo 24, verso 16. Libro de Hechos, capítulo 24, verso 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Déjeme leerlo en la otra versión. Por esta razón me esfuerzo, es un esfuerzo diario, a guardarme siempre y a guardar limpia mi conciencia ante Dios. Siempre, hermanos. No es de un momento, no es de emociones, esto es diario. Hermanos, esto es diario. Debemos entender por esta razón que debemos de esforzarnos en guardar siempre limpia nuestra conciencia ante Dios y ante los hombres. Porque, ¿sabes? Luego el hombre nos acusará porque hayamos tomado una decisión que tal vez a ellos no les guste. Ese hombre nos acusará y dirá que somos los malos. Y por eso debemos entender esto en esta noche. Una conciencia, a veces encontramos personas con una conciencia endurecida, ¿sí? Si una persona voluntariosamente sigue ignorando su conciencia, está endurecida, ¿y qué va a pasar con esta persona? Pues estará todo el tiempo en derrota, ¿sí? Esto es lo que Pablo quería decir con una conciencia cauterizada. Mire lo que dice Primera de Timoteo, libro de Primera de Timoteo 4:2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Hermanos, es tiempo de despertar. Hermanos, es tiempo de entender que no puedo tener una conciencia cauterizada. Es tiempo de darle la oportunidad a Dios que haga en nosotros lo que tenga que hacer. Es tiempo de entender que nosotros no somos Dios y que no le podemos decir a Dios que actúe como nosotros queremos, sino que Dios actuará conforme a su soberanía en nosotros. Mire lo que dice la palabra hispanoamericana. Se trata de embaucadores hipócritas que tienen la conciencia empedernida. Hermanos, esto tenemos que entender que es peligroso.
estar ahí es peligroso, porque nos sentiremos libres de hacer cualquier cosa. Y si permanecemos en un estado de esa conciencia cauterizada, nos perderemos para la eternidad. Tú no puedes seguir dando alargas a este llamado que Dios ha hecho en tu vida. Tú no puedes seguir acariciando ese pecado que te está contaminando. Tú no lo puedes seguir haciendo. Eso es algo que tenemos que entender, ¿sí? Es como ser incapaz de sentir dolor. Si tú te cortas un dedo, tú sientes instantáneamente dolor. Pero cuando tú tienes una conciencia cauterizada, tú harás tantas cosas que ni siquiera te darás cuenta el dolor que estás causando en ti mismo, ¿sí? Y por eso es que Dios nos da un aviso hoy y nos enseña que esto es grave, tener una conciencia cauterizada. Tu conciencia es una herramienta más eficaz, es la herramienta más eficaz que Dios te ha dado para ayudarte a vivir una relación con Él. Vuelvo y lo repito, tu conciencia es una de las herramientas más eficaces que Dios ha dado, que te ha dado a ti, para ayudarnos a vivir, a ti y a mí, para ayudarnos a vivir en una relación correcta con Él. Por eso hoy, hermano, es un tiempo de que tenemos que sacar esa conciencia cauterizada. Tenemos que sacar de nosotros esa conciencia que nos acusa. Tenemos que entender que la sangre de Cristo lo hizo todo y es eficaz. Tenemos que entender que las promesas de Dios son verdaderas. Dios ha hecho que su perdón sea libre, ¿sí? Y equivalga para nosotros el todo en el momento de que nosotros confesemos nuestros pecados. Eso es lo que ha hecho Dios. Ha traído un perdón tan único. Él ha traído un perdón tan hermoso. Él ha traído un perdón inigualable. Pero solo viviremos de ese perdón cuando confesemos nuestro pecado. También tenemos que entender que la sangre de Jesús facilita el perdón y puede hacernos limpios, libres, justos ante Dios. Tenemos que entender que el arrepentimiento es un cambio de opinión y de dirección. Hoy tenemos que entender este arrepentimiento. Debe ser genuino, no debe ser un remordimiento. El arrepentimiento es un cambio de opinión, es un cambio de dirección. Y esa dirección está aquí, en su palabra, en conocerle. Las escrituras nos instruyen, ¿sí? Ellas son las que nos enseñan y nos demuestran y nos enseñan nuestro camino y nos enseñan cómo debemos arrepentirnos genuinamente de nuestros pecados. Así que, hermano, el tema pasado fue perdonar a los demás. El tema de perdón, del perdón. El perdón hasta con uno mismo. No importa lo equivocados que estemos, es parte de nuestro trabajo, ¿sí? Perdonar, ¿sí? Porque eso que está diciendo, que nos hemos arrepentido y que realmente somos discípulos de Jesús. Dios nos ha perdonado mucho, a usted y a mí, hermano. Y espera que perdonemos también a los demás de la misma manera que nos ha perdonado. Nuestra conciencia es el timbre de alarma de Dios y necesitamos dejar que Dios la programe correctamente para que nos guíe en su camino. Así que, mi amado hermano, nuestra conciencia establece límites que pueden actuar como protección para andar en el camino de Dios. Ignorar nuestra conciencia es tan peligroso como ignorar el dolor. Normalmente va a hacer daño en cada persona. Nuestra certeza del perdón de Dios nos limpia de toda conciencia y nos libra de la culpabilidad. Así que, mi amado hermano, este fue el tema en esta noche. Este fue este tiempo de reflexión, este fue este tiempo
que el Señor tenía para nosotros, nos enseñó sobre la conciencia limpia. Y para el próximo miércoles, si el Señor así lo quiere, estaremos hablando, mi amado hermano, de esa adopción como hijos. Ya cuando tú has nacido de nuevo, ya cuando tú has entendido que eres un discípulo, ya cuando tú entiendes que la sangre de Cristo ha hecho en ti tantas cosas, ya cuando has entendido estos temas que hemos visto, podemos llegar a entender la adopción como hijos. Ahora somos adoptados, ahora somos hijos. Y eso es importante para nosotros también entenderlo. Porque cuando entendemos que somos hijos, esa conciencia que nos acusa ya no más estará en nosotros, ya no estará en nosotros, ya no habrá nada que nos separe del amor de Dios, y eso es lo importante, que lo entendamos. Así que, mi amado hermano, saludo a todas aquellas personitas que están conectadas en esta noche. Dios les bendiga, que el Dios de las alturas esté con cada uno de ustedes, que esté con esta congregación, que nos ayude a seguir adelante, que nos ayude a sobrepasar los límites en el poder del Santo Espíritu, que nos ayude a orar por nuestros hermanos alrededor del mundo. Necesitamos orar, hermano, por nuestros hermanos alrededor del mundo, que también sufren penalidades, que también tienen problemas. Necesitamos orar por aquellos hombres misioneros, mujeres, jóvenes, adolescentes que van a otros lugares a llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos orar, hermanos, para que esta pandemia pare. Necesitamos orar para que las autoridades que hoy en día han sido impuestas por Dios, que están allí, tomen nuevas decisiones, mejores decisiones, que ayuden al pueblo de Cristo a conocer su palabra, a que sean temerosos y reverentes de Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. Así que, mi amado hermano, yo le saludo, le envío como siempre un abrazo fraternal, un abrazo del oso. No duden en compartir la enseñanza, no duden en compartir con otros lo que Dios puede hacer en ellos también, lo que Dios ya hizo en nosotros. Así que, mi amado hermano, Dios le bendiga. Muchas gracias por estar en esta noche. Muchas gracias por su fidelidad, no conmigo, la fidelidad con Dios. Gracias por estar ahí, porque eso denota que eres un verdadero discípulo de Jesús. Así que Dios le bendiga sobrenaturalmente. Bye.